Shalom, estimados amigos y hermanos, un saludo afectuoso de parte de la comunidad del Ministerio Menora en Heredia, Costa Rica, compartiendo las verdades bíblicas, sin ningún afán de lucro ni ganancia materialista, sino simplemente por amor al Todopoderoso y a ustedes, buscadores de la verdad. Compartimos este interesante comentario a la Parashá 36 Baja Toleja, que significa cuando haga subir. Hagamos una oración primero levantando las manos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, gracias por tu Torá y gracias por darnos tanta revelación en estos tiempos difíciles. Te pedimos que sean para edificación de nuestras almas. En el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, como repetimos, aquí está la Parashá y comprende el libro de Números del capítulo 8, versos 1 al 12, el 16. Del 8 al 1 al 12, 16. Esperemos que sea de beneficio y aquí incluimos las lecturas asociadas. Esta parashá inicia con la orden de hacer subir las luces de la menorá en el Mizcán. El Mizcán es lo que se conoce como tabernáculo y la menorá era el candelabro de 7 brazos que estaba en el tabernáculo. Al encender las luces, hacerlas subir, que esa es la expresión en hebreo, se da inicio al servicio sacerdotal de Aarón. Los invitamos a accesar al estudio completo sobre la menorá que aparece en este mismo canal. En el apartado de comentario vamos a incluir el link correspondiente, porque todo este estudio de la menorá es algo realmente sorprendente. Los sacerdotes y levitas no tuvieron que ofrecer ofrendas como todos los jefes de todas las otras tribus. Su ofrenda perpetua es su servicio personal en el Mizcán. La ofrenda de los levitas era ellos mismos. Eso es una sombra profética para nosotros, que tenemos que presentarnos como una ofrenda a nosotros mismos para el Todopoderoso. Dice la Escritura: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Los levitas debían ser purificados después de los sacerdotes. Se les rociaba agua lustral, que es un agua que había sido usada para apagar un fuego de sacrificio, y se les hacía rasurar todo el cuerpo y lavar sus ropas. Este pasar navaja sobre todo el cuerpo simboliza el despojamiento de la vida carnal materialista por la navaja de la Torá. La Escritura dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Los levitas debían ser ayudantes de los sacerdotes y sus funciones eran diferentes. No podían mezclarse las funciones de los levitas con las funciones de los sacerdotes. Así, en la Keilah del Mesías, cada uno está en el servicio asignado por Yahoshua y se debe respetar los distintos ministerios que se ejercen en ella. O sea, todo eso nos deja una enseñanza muy clara, práctica para nuestros tiempos y nuestro funcionamiento en la Keilah. Dice la Escritura: y yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el Mizcán de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Números 8:19. Era un ministerio de enorme importancia. Esa palabra reconciliar implica también un acercamiento no solo entre los hijos de Israel, sino con el Todopoderoso. Y si ese ministerio de reconciliación se hacía adecuadamente, las plagas se alejarían del pueblo de Israel. También nuestro Mesías Yahoshua nos reconcilió con el Padre, según dice la Escritura.
Y toda esta conexión con el Todopoderoso nos asegura de liberarnos de las plagas. Un mensaje muy sobresaliente, sobre todo en estos tiempos en que estamos sufriendo esta pandemia. Bueno, seguidamente en Números capítulo 9, versos 1 al 4, se establece la festividad de Pesach Sheni o segundo Pesach. Recordemos que el primer Pesach se celebra en el primer mes del año. Esta es la única vez, los israelitas habían celebrado Pesach en el desierto. Fue la única vez que lo celebraron en el desierto. No lo van a volver a hacer hasta que entren a la tierra prometida. Y después de que Josué, que su nombre en hebreo es Yahoshua, y que es una sombra profética del Mesías, los circuncide, según leemos en Éxodo 12:48. Los israelitas no podían circuncidar a sus hijos en el desierto, lo cual es una sombra profética de nuestro transitar en el desierto. Esperamos que al entrar en la tierra prometida, Yahoshua el Mesías circuncide a todos los varones de su Keilah al cumplir la sombra profética que está aquí descrita. Si un israelita no estaba en condiciones, bueno, el Pesach Sheni es esto que vamos a explicar, como está en la escritura. Si un israelita no estaba en condiciones de celebrar el Pesach en el primer mes por motivo de estar impuro, por tocar un cadáver o estar lejos de Jerusalén en un viaje, podía celebrarlo al mes siguiente. Fue una facilidad que el Todopoderoso le dio al pueblo de Israel de poder celebrar el Pesach Sheni. Estas son las dos únicas razones para celebrar Pesach Sheni. El asunto es no asistir al Pesach, o sea, no es un asunto de gusto. No es un asunto personal que yo no pude ir al Pesach, que no preparé, no hice los preparativos necesarios o simplemente por ocurrencia propia. No, hay dos razones específicas para ser perdonado por no celebrar el primer Pesach y que se le dé la oportunidad de celebrar el segundo Pesach. Y son esas dos: contaminación por un cadáver o estar lejos de Jerusalén. Está lejos, de viaje, si alguien estuviera de viaje. Hay un mensaje secreto en el Pesach Sheni que lo vamos a ver entonces. En primer lugar, alude a la oportunidad de ser salvo por medio de Yahoshua a personas que entran al milenio y que no pudieron hacerlo en esta vida por las razones expuestas. Una, encontrarse lejos de Israel y todo lo que eso significa, lejos de las sendas antiguas, lejos de las muedín del Eterno, lejos de todo el conocimiento que nos da la tierra de Israel que está reflejado en las Escrituras. Estar lejos de los pactos del Eterno. Y la otra en condiciones de impureza por tocar un cadáver. ¿En qué se traduce la impureza por tocar un cadáver? Bueno, en realidad un cadáver en este tiempo, estar impuro por tocar un cadáver se refiere a estar contaminado con la muerte del pecado que nos ofrece Egipto. Montones de personas están amarrados o atados obligatoriamente a un cadáver, impuros, por fuerza, no por voluntad propia. Por ejemplo, las personas que son sometidas a la trata de personas, que son intoxicados con drogas desde niños, que son sometidos a diversas formas de esclavitud, de prostitución a la fuerza, o gente que está encerrada en lugares donde no tienen acceso totalmente a las escrituras, no se pueden purificar. Eso es como estar contaminado por un cadáver. Hay situaciones muy extremas en que las personas no tienen oportunidad de purificarse y viven atados a este sistema que es como un cadáver realmente. Bueno, vamos a ver la guía de la nube. Las nubes tienen gran significado espiritual. Yahweh también descendió en una nube y estuvo con Moisés en el desierto. Eso lo leemos en Éxodo 34:5.
También en Isaías 19, 1 al 4, el profeta dice que Yahweh monta sobre una nube para entrar en Egipto y luego castigarla a través del rey de Asiria, Sargón. Una nube recibió al Mesías para elevarlo cuando ascendió al cielo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Hechos 1:9. Y de la misma manera regresará. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Revelación 1:7. Evidentemente las nubes representan la potencia espiritual de Yahweh y delatan su presencia. El marchar del pueblo de Israel por el desierto, guiados por la nube, es la sombra profética de nosotros mismos, marchando por este desierto espiritual, guiados por Yahoshua y la Ruach HaKodesh, camino a la tierra prometida. Detenerse en esa marcha es morir. Mientras sigamos avanzando a pesar de las dificultades y que no apartemos la vista de la nube, vamos seguros hacia la meta. Recordemos, hermanos, que la palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. El gran problema es caerse y no levantarse. No es caerse porque todos nos caemos. Hay que levantarnos, tenemos que levantarnos. Yahweh nos dé esa oportunidad y seguir caminando, caminando hacia la tierra prometida. Bueno, luego viene en la parashá la especificación de las trompetas de plata, las ordenanzas que se dieron con respecto a construir 2 trompetas de plata. Tenemos que aclarar que esas 2 trompetas no se refieren a shofarín o cuernos de animales kosher. Eran 2 instrumentos de hechura humana con sus especificaciones de uso y significado. Lo invitamos a escuchar sobre este tema en el estudio sobre el shofar y sus sonidos, en donde se explica el uso de las trompetas de plata también. En ese estudio también habla de las trompetas de plata y la diferencia tanto real como simbólica, literal como simbólica, entre el shofar y la trompeta de plata que está ahí. Vamos a dejar también el link en el apartado de comentarios. Sigamos citando, dice la escritura de la parashá. Levántate, siguiendo detrás del arca del pacto. Cuando el arca partía, Moisés decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se asentaba decía, vuelve, oh Yahweh, a las miriadas de millares de Israel. Eso está en Números 9, 35, 36. Esta expresión la encontramos en el Salmo 68:1. Levántese, Yahweh, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de los que le aborrecen. Entonces aquí entendemos que esto es una potente oración de confianza en Yahweh a levantar el arca donde están los pactos del Eterno, a levantarla literalmente ellos y espiritualmente nosotros, las leyes del Eterno en nuestras vidas, haciéndolas visibles para todos, levantándolas en alto. Entonces nuestros enemigos serán dispersados y tendremos mucha protección, toda la protección de parte del Todopoderoso. Sigamos con Números capítulo 11. Entonces en este pasaje vamos a ver cómo los israelitas piden carne para comer. Comienzan a quejarse, sus quejas son continuas y una más es que la queja por la falta de carne, la expresión de añoranza por las comidas de Egipto. Los quejosos se manifiestan como si hubiesen vivido como reyes en Egipto, sabiendo que no habían sido más que unos esclavos. Esto es usual que lo escuchemos. Es más, algunos argumentan que han sufrido muchísimo por seguir al Mesías, que dejaron todo alardeando de su gran sacrificio, entre comillas, por seguir al Mesías cuando ellos saben que eso era una mentira, porque en la vida pasada no eran más que unos esclavos. Y se les olvida a la gente que eran esclavos, esclavos de vicios, esclavos de problemas, esclavos de toda clase de cosas que solo Egipto ofrece. Que Egipto, Mizraim, es un símbolo del mundo materialista. Ellos se cansaron del maná y empezaron a pedir carne.
Yahoshua es el mismo maná, es el pan que bajó del cielo. Y entonces cuando una persona dice, estoy cansado de estar privándome de las fiestas y de las cosas buenas de Egipto, y ya no quiero este maná, es igual que las personas que ya están cansadas del Mesías, de los caminos de la Torá, porque añoran las mesas y los placeres del mundo. Añorar esos placeres del mundo, las delicias de la carne de Egipto, del cual salimos dejando atrás la esclavitud, es una grave ofensa al Creador que nos dio la libertad por medio de su Hijo y nos alimenta con él. Vemos una vez más al ser humano cayendo en el pecado de la gula, tal como Adán y Eva durante su caída en el Edén, y encima mintiendo, diciendo que allá tenían una vida mucho mejor. Moisés está exhausto por las quejas del populacho y esa es la expresión que aparece en el Tanakh, populacho. Ya en ese momento, a raíz de las quejas, el pueblo se ha convertido en eso, en un populacho. Y a los ojos del Todopoderoso, cuando la Keilah del Mesías, cuando un grupo de creyentes comienza con quejas, comienza con chismes, comienza añorando las fiestas de Egipto y las comidas de Egipto, a los ojos del Eterno eso no es más que un populacho. De un pueblo destinado a ser reyes y sacerdotes para el Todopoderoso, se convierte ahora en un populacho. Entonces Saba le ordena a Moisés, para aliviarle su carga, nombrar 70 ancianos que le ayuden en su labor. Dice la escritura, entonces Yahweh descendió en la nube y le habló, tomó de la rúa que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando la rúa posó sobre ellos, profetizaron, pero luego no continuaron haciéndolo. O sea, fue en el momento en que la rúa es depositada en ellos que profetizan. Eso está en Números 11:25. Siendo que el pueblo rechazó el maná porque estaba harto de él, Yahweh les envió carne de codorniz en forma milagrosa, pero al final ellos murieron de una gran plaga. El maná, como dijimos, representa al Mesías, el pan de vida, y la carne, los placeres de Egipto. Podemos tener un cuadro explicativo aquí muy serio y de muy serias implicaciones para nosotros. Si alguien que supuestamente salió de Egipto rechaza al Mesías añorando los placeres de la carne, Abba le dejará consumir lo que desee y eso será su muerte espiritual. Dice la palabra, será como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26:11. En este pasaje de la carne, de las codornices y esto, recalcamos varias cosas. La Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de Yahweh, el espíritu de santidad, no es un personaje individual como un Dios anexado, ni siquiera una tercera persona de una supuesta Trinidad que no existe en la Escritura. La palabra nos dice muy claramente que Yahweh es Ejad, que es uno. Si fuera así, no podría ser repartido en pedacitos o en porciones, como dice la palabra que la Ruach de Moisés se repartió entre los 70 ancianos. Eso sería imposible. La Ruach es el poder del Eterno para hacer su obra y sobre todo para profetizar. Bueno, y en general para todo, toda la creación entera se mueve por la Ruach de Yahweh. Sin embargo, en este caso específico es el poder que tenían esos hombres y también que deberíamos tener nosotros para orar y hacer la obra del Todopoderoso. O sea, enseñar y difundir la Torá y dar ejemplo de vida también. Pero hubo dos hombres que no fueron al tabernáculo o al Mizcán cuando fueron convocados por Moisés. Ellos eran parte de los 70. También dice la escritura que estaban inscritos. Ellos se llamaban Eldad, que significa Elohim amado, y Medad, amoroso. Estos dos, aunque habían sido convocados, eran de los elegidos, pero se habían quedado atrás en el campamento y comenzaron a profetizar en el campamento, porque a ellos también les llegó la rúa. Entonces Josué, o Yahoshua en hebreo, le pidió a Moisés
que les impidiera que siguieran profetizando, pero él alegó que era deseable. Él dijo que era deseable que muchos más profetizaran en el campamento. Es significativo que los nombres de estos dos personajes, de estos dos ancianos nombrados, eran con relación al amor. Y eso lo que nos dice es que ellos estaban sirviendo al Eterno con amor, con verdadero amor. Sus nombres son relacionados con el amor. Entonces vamos a aplicar eso a nuestras vidas en la comunidad. Cuando aparece alguien enseñando la escritura, debemos dejar que esa obra avance. Cuando aparece alguna persona en algún lado enseñando la Torá, el retorno a las raíces hebreas, probablemente lo está haciendo también por amor. Y si lo está haciendo por amor, será el Eterno el que decida si deba seguir adelante o no. Si hay un interés malsano o un interés perverso detrás de esa enseñanza que están haciendo, esa profecía que están dando, el mismo Todopoderoso se va a encargar de destruirlo, de detenerlo o bien de sacarlo de su Keilah. Está escrito, veamos este ejemplo. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. O sea, no era del grupo de ellos. Pero ya Joshua dijo, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Marcos 9, 38, 39. Sigamos también en la palabra el consejo de Gamaliel. Dice, el rabino Gamaliel, el maestro de Torá Gamaliel, por tanto, en ese caso les digo, no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Elohim, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Elohim. Hechos 5:38. Entonces nosotros no tenemos por qué entrar en contiendas ni en discusiones con otras Keilot o con otros grupos espirituales que están enseñando la Torah o profetizando en el nombre de Yahushua, porque no es nuestra obra destruir, ni detener, ni nada por el estilo. A menos que represente un serio peligro para una persona de estafa o algo por el estilo, pero ya sería un caso extremo y pues también sería una falta de amor y misericordia no advertir a una persona, pero si no, dejémoslos tranquilos que el Todopoderoso se va a encargar de eso. Si es de Él, prosperará, si no, Él mismo lo detendrá. Bueno, entonces vemos que Moisés escoge a 70 ancianos como Yahoshua mandó a 70 discípulos a preparar el camino en la predicación. Esos 70 ancianos eran una sombra profética de los 70 que Yahoshua escogió. Esto lo leemos en Lucas capítulo 10. Algunas versiones en lugar de 70, en las versiones del Brit Hadashah, traducen 72, pero es un error debido al mensaje que dice ahí de ir de dos en dos. Y pues los que escribieron, los que tradujeron se equivocaron y pusieron 72, pero lo que estaba diciendo eran 70 que tenían que ir de dos en dos. Lavín y otras versiones autorizadas reconocen que el número es 70, es lo correcto. Este número 70 representa las 70 naciones que a su vez corresponden a todas las naciones de la tierra según estudios anteriores. La obra del reino es para toda la humanidad. En Éxodo 24 ya Moisés había recibido la orden de hacerse acompañar por 70 ancianos a la cima del monte Sinaí. Ellos debían quedarse a lo lejos mientras él se aproximaba a la cima. Entonces podemos entender que la Torá entregada en el Sinaí en realidad es para toda la humanidad. Es para el beneficio de toda la humanidad. Pero Moisés adelantado representa a Israel, que es el encargado de recibirlo y transmitirlo a todo el resto de la humanidad. Bueno, entonces sigue un capítulo bastante triste y desagradable que es la murmuración contra Moisés. Dice la palabra, dice la paracha, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado por mujer a una cusita. Eso está en Números 12:1.
La mayoría de los comentaristas acuerdan que esta mujer es la misma Séfora y no otra esposa. Concuerdan en que no es ninguna otra mujer aparte. Existen varias versiones que no la llaman Cusita sino etíope. Y entonces ahí vienen un montón de discursos racistas diciendo que era una mujer negra, de color negro, y que María y Aarón la rechazaron por eso. O sea, un montón de argumentos que no parecen como muy válidos. Tal parece que no existe evidencia que confirme esta aseveración. En realidad, el padre de Séfora era madianita, era de Madián. Eso está en Éxodo 16, bueno, en esos versos que citamos ahí. Y por lo tanto era descendiente de Abraham. Por eso se le conocía como Cusita. Aquí no hay ninguna contradicción. Por el contrario, la evidencia bíblica la apoya. Sin embargo, tenemos que reconocer que a los madianitas, los israelitas los consideraban extranjeros. Y de allí la crítica de María y Aarón de que Moisés se había tomado por mujer a una extranjera. Cualquiera sea el caso de la identidad de esta mujer, a Yahweh le molestó la murmuración contra su siervo, pues la escritura dice que Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Es una sombra profética de Yahoshua que dijo que aprendiéramos de él que era manso y humilde de corazón. María, su hermana, o Miriam en hebreo sería el nombre, fue la que habló primero y fue castigada con lepra. Esa enfermedad, la Strat, que es la enfermedad del pecado. Y es una enfermedad muy específica en general para el pecado, pero específicamente para los pecados de la lengua. O sea, el chisme, la shonjara y todo, la murmuración. La murmuración, de aquí aprendemos que la murmuración contra los hijos de Abba Yahweh que están haciendo su obra es un pecado muy grave, es algo grave. Existen, aplicando a nosotros, variadas maneras de tratar los aspectos que se deben mejorar en la Keilah, y toda persona es susceptible, sea el que enseña o sea un miembro de la comunidad cualquiera, es susceptible de cometer un error, porque es un hombre, es un ser humano. Pero hay maneras para tratar esos errores, hay formas de hacerlo, y la murmuración o la lashon hara no es en ninguna forma una de esas maneras, no es aceptada por el Todopoderoso. Abba no dejará pasar por alto ese pecado. Mucho cuidado con eso. Por intercesión de Aarón fue limpiada de su lepra, María fue limpiada de su lepra, o Miriam, pero como toda miembro del pueblo tuvo que cumplir con las leyes de aislamiento como cualquier israelita fuera del campamento, tuvo que aislarse y pasar el periodo que requería la Torá después de que una persona contraía esa enfermedad. Una vez que ella cumplió con ese periodo de aislamiento, algo que es muy común para todos nosotros, ahora sí entendemos ese lenguaje, la marcha se detuvo mientras ella estuvo ahí en ese aislamiento, pero cuando ella terminó ese periodo y regresó al campamento, entonces se levantaron y siguieron con su marcha. Bueno, hasta aquí queda el comentario de la Parashá 36, Bejaloteja. Sí, hermanos, sí les quiero aquí enfatizar mucho en el segundo Pesaj. En esas siempre vamos a tener una segunda oportunidad, siempre, mientras estemos en vida. El ladrón malo, digámosle así, entre comillas, como lo nombran, a la par del Mesías, que tuvo fe en él en el momento de su muerte, él vio la redención y será resucitado. Yahoshua se lo prometió para que entre a su reino. Y aún en el reino venidero, en el Olam Abba, personas, como dije ahora, que estuvieron contaminadas por un cadáver, por el cadáver del pecado de este mundo, o personas que no conocieron las raíces hebreas, tendrán oportunidad, una segunda oportunidad,
un Pesach Sheni, porque el Pesach implica el cordero, la salvación por medio de la sangre en la puerta del cordero. Tendrán un Pesach Sheni, es una segunda oportunidad. Pero recordemos que no es por descuido, no es por abandono, no hay otros motivos. No hay otros motivos, hermanos, para que se nos dé el chance de celebrar el segundo Pesach. No, si usted deja de celebrar el primero, si usted o yo no recibimos al Mesías en este momento y ponemos todas nuestras fuerzas, nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad, el volver a las sendas antiguas, si no aprovechamos eso y morimos, la oportunidad del segundo Pesach no va a ser para nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy presente, y todos los demás mensajes aquí, no cambiar el maná por la carne de Egipto para nada, y evitar la murmuración y seguir adelante como un pueblo santo y no como un populacho entregado a toda clase de pecados, quejas, desánimo, etcétera, etcétera. Que el Todopoderoso los bendiga y esperemos que este video les sea de bendición. Este comentario a la Parashá 36. Le rogamos que se suscriba al canal, que le marque ahí el dedito arriba y que lo comparta en redes sociales. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Hasta luego y shalom.